Damos gracias a Dios por la oportunidad y el día de hoy nos tocó compartir la palabra. Y antes de comenzar, yo quisiera que así como está, hagamos una pequeña oración. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu presencia. Señor, estamos para poder recibir de tu palabra, hemos recibido de tu presencia. Tu Espíritu Santo nos ha ministrado, nos llena, satisface el deseo que tenemos de estar conectados contigo, Señor. Te pedimos que el día de hoy hables a nuestras vidas, Señor, habla a nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy, el día de hoy, les quiero hablar acerca de un tema especial. Este tema hace aproximadamente 20 años, cuando yo estaba de escuelante, dicen, ¿verdad? Uno de mis abuelitos, de escuelante, allá en el Instituto Bíblico, pude escuchar parte de un mensaje y me cautivó mucho y lo reestructuré nuevamente, y porque Dios me lo trajo a la memoria, lo reestructuré para podérselos compartir el día de hoy. Entonces, el día de hoy yo quiero tocar el pasaje en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, un capítulo muy conocido por todos, que es el capítulo 11. El capítulo 11 nos habla exclusivamente de la fe. Pero en este capítulo, Hebreos nos enlista, hermanos, las hazañas de aquellos héroes de la fe. Aquellos héroes que activaron la fe para lograr grandes hazañas. De hecho, el capítulo está lleno, es el salón de la fama, ¿verdad? El pasillo de la fama de la fe, por así decirlo. Y nos dice que por la fe nos enlista a todos los héroes, que por la fe usaron la fe, activaron la fe, dieron pasos de fe para alcanzar a hacer grandes hazañas en el nombre del Señor. Y nos enlista desde el principio hasta el fin. Nos dice: por la fe Abel presentó mejor sacrificio, por la fe Enoc, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Sara, dice, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, y así sucesivamente, por la fe Rahab. Y nos menciona un sinnúmero de personas, e inclusive en el mismo texto nos habla que dice que no terminarían de contar las hazañas de los grandes hombres que alcanzaron por medio de la fe grandes victorias. Pero a mí en lo particular me llama la atención el versículo 21 del capítulo 11. El teólogo David Jeremías decía, él en una de sus expresiones, en una de sus declaraciones, decía que ninguna circunstancia, persona o dificultad puede detener los planes de Dios y las promesas de Dios. Es decir, Dios cumplirá su propósito en ti. Amén. Y en el capítulo 11, versículo 21 de este pasaje, nos dice ahí: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Y qué hizo? Y adoró. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Yo necesito que esté despierto, hermano, sobre el extremo de su bordón. Amén. Mira, hermano, cada uno de nosotros posee algo que lo identifica. Cada uno de nosotros posee algo que lo distingue de los demás, de las demás personas. Sencillo ejemplo: la manera en que escribimos, ¿sí o no? La manera en que escribimos relata nuestra personalidad. Es decir, tú ves la escritura de alguien que tú conoces y tú dices: esa letra es de Julia, esa letra es de Fernando, esa letra es de Juan. Porque nos identificamos con algo nos distingue de las demás personas. Muchas veces utilizamos algunas prendas que nos pueden identificar, como por ejemplo un anillo, una cadena, algún tipo de vestimenta. A mí en lo particular me gustan las guayaberas. Y cuando vemos esa clase de uso cotidiano, distinguimos a las personas. Cuando vemos el carro de alguien, decimos: ya llegó fulano de tal, porque ese es su carro, ¿sí o no? Lo identificamos inmediatamente.
Pero dice la palabra de Dios, a mí me llama la atención cómo es que Hebreos 11, cuando habla de Jacob, dice que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un bordón? Vladimir, pásame eso, por favor. ¿Qué es un bordón? Hoy va a haber ministración, nada más gracias, hermano. ¿Qué es un bordón? Un bordón, hermanos, decía hermano, ¿hoy va a ministrar? Yo creo que sí. No es verdad, hermano. Vamos a ministrar la palabra. ¿Qué es un bordón? Un bordón, hermanos, era un bastón como el que más o menos ven aquí. Era un poquito más alto que la persona. Y este bastón contenía características especiales. Regularmente tenían en la punta extrema un forro de metal. Y en el extremo superior, muchos eran así, rectos, otros eran curvos. Es decir, eran de diferente forma, pero contenían características especiales. Actualmente los conocemos como un bastón. Las personas utilizan un bastón como apoyo. También se le conocía como el cayado, que usaban los pastores, o la vara. También se le conocía como báculo. Y también se le conocía como cetro. Era un cetro que utilizaban los reyes en esos entonces y los distinguía de las demás personas. Eso era un bordón. De hecho, este objeto, un bordón, una vara, un báculo, este objeto le fue indicado al pueblo de Israel que lo tenía que utilizar cuando iban a salir de la esclavitud en Egipto. Cuando estaban en Egipto, Dios les llama, les habla y les dice que estén preparados, que ciñan sus lomos, que estén listos, calzados, dice, y con el bordón en la mano, porque iban a salir de ese lugar. Entonces, el bordón tenía diferentes usos y en la palabra de Dios nos llama y nos enseña en diferentes textos, en diferentes pasajes, el uso del bordón. No los podemos ver todos el día de hoy, ¿verdad? Pero simplemente les voy a decir algunas citas donde nos habla del uso del bordón. ¿Se acuerdan cuando Moisés se presentó delante del Señor en la zarza ardiendo y le dijo al Señor, ¿qué traes en la mano? ¿Qué dijo Moisés? Traigo una vara. ¿Sí o no? Ese era su bordón. Y hay muchos pasajes que hablan acerca de eso. Por ejemplo, Éxodo 4:2, Éxodo 12:11, cuando estaban celebrando la Pascua, Números 17:2, Jueces 5:14, 1 Samuel 14:27, 2 Samuel 7:14, Salmos 23:4, cuando dice el salmista, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y así hay muchas otras más. El profeta Zacarías, el profeta Isaías hacía uso del término del bordón o de la vara. Ahora, tenía diferentes usos. Este bordón, así como lo ven, tenía diferentes usos. Este bordón era un arma de guerra. Tenía una punta y se podía convertir en un arma de guerra para defenderse. Las personas que utilizaban un bordón en esos tiempos tenían que salir con uno de ellos porque en esos tiempos abundaban los peligros sobre los caminos. Habían bestias del campo y el bordón les ayudaba para poder defenderse de esas bestias. Usted se agarra, si va a alguna colonia, de repente hay muchos perros, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que agarra? Un palo, una piedra, lo que sea, pues de preferencia un palo y con eso se defiende bien, ¿sí o no? El uso del bordón tenía muchos y diferentes clases de usos. Y uno de ellos era eso, también se usaba para poder cargar cosas. También era usado para ayudar a otra persona. Cuando esta persona caía en algún hoyo o en alguna abertura, extendían el bordón y lo podían sacar de allí. Yo quiero ser ilustrativo el día de hoy, quiero que se vaya con algo el día de hoy. Servía de descanso y apoyo porque servía para relajar el cuerpo, ¿sí o no? Cuando uno va a hacer filas, ¿qué uno que busca? ¿Dónde apoyarse? Porque se entume hasta el pie, ¿sí o no?
También servía para transportar cosas o como poste para tiendas de campaña. Lo cruzaban así y tendían la campaña encima y hacían una tienda de campaña en esos entonces. Lo usaban como herramienta de trabajo. En fin, tenía muchos usos este bordón. Pero ¿qué representaba el bordón? ¿Qué es lo que representaba el bordón? El bordón representaba identidad. Porque en este bordón las personas escribían su nombre. Las personas escribían de quién era ese bordón. De tal manera que cuando lo veían y no sabían de quién eran, buscaban el nombre. Le pertenece a tal persona. ¿Qué otro uso tenía el bordón? ¿O qué otra cosa representaba el bordón? El bordón representaba autoridad. Eso es lo que representaba el bordón. Porque cuando veían el bordón, cuando veían un bordón que ya era viejo, usado, desgastado, que había pasado por procesos, ese bordón decían, a este bordón le pertenece a una persona con autoridad, porque se ve que ha tenido muchas experiencias. Cuando el bordón era nuevo, liso, pues decían, este bordón es de alguien joven. El bordón representaba autoridad, aparte de identidad. También representaba jerarquía, porque al momento que lo veían, este bordón es de alguien, debe de ser de alguien importante. También representaba, hermano, corrección. Con esto le daban a los hijos, le daban sus azotes cuando no hacían caso. El día de hoy le das un azote a uno de estos y no, hombre, al bote te vas. ¿Sí o no? Representaba corrección. Yo siento que muchos como que necesitan, algunos padres como que necesitan una varita de esa. Le encargué a Orbelín unas cuantas, si quiere una y me lo dice cuando salga. Representaba corrección, pero también representaba experiencia, poder y dominio. Eso es lo que representaba este artículo, porque este artículo poseía la personalidad de su dueño. Es decir, este artículo hablaba por sí mismo a quien le pertenecía. Yo quiero aprovechar el tiempo. Aquí déjamelo, hermano, no te preocupes, lo voy a utilizar cuando voy a ministrar. Sí, es cierto. Bueno, las personas, hermanos, no podían salir sin llevar esta clase de artículo, este objeto en la mano. Era muy común. Pero ahora nos enfocaremos a la vida de Jacob. Acompáñenme en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, versículo del 7 al 10. Hay un pasaje, la historia de Jacob, muchos de nosotros pues ya no la sabemos. Y en el pasaje de Génesis, en el capítulo 32, versículo del 7 al 10, los voy a poner en contexto. Jacob ya venía de regreso a Canaán, a la tierra de sus padres, porque Dios le había dicho que lo iba a prosperar, lo iba a bendecir, pero que tenía que regresar para poder, que lo iba a hacer regresar con bien a su casa. Y Jacob ya venía con sus esposas, con sus mujeres, con sus hijos, con sus siervos, con su ganado. Ya traía todo. Ya Dios lo había enriquecido, ya Dios había mostrado su fidelidad, Dios ya había cumplido sus promesas en él. Y cuando llega por entrar a la tierra de sus padres, se acuerda que tenía un pendiente con su hermano Esaú, ¿sí o no? Y se entera que Esaú venía al encuentro con él con 400 hombres. ¿Y qué sucede con Jacob? Jacob entra en miedo, entra en pánico. Y dice, seguramente viene para matarme. Entonces lo que hace Jacob es que divide el campamento en dos secciones. Y dice, si por si acaso Esaú viene y ataca a uno de ellos, el otro podrá huir y podremos salvar algunas vidas.
Entonces Jacob en esa situación tenía cierto temor, tenía cierto miedo, tenía cierto pendiente de lo que su hermano Esaú iba a hacer con él. En pocas palabras, tenía miedo, pues, hermanos. ¿Y qué sucede con Jacob? Jacob dice la historia ahí en el capítulo 32, versículos 7 al 10. Sígame ahí, donde dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Mire, fíjese bien, Jacob en esta situación, él se había acordado que tenía un pendiente con su hermano, porque él sabía que le había quitado su primogenitura y le había robado su bendición. Y Esaú juró matarlo una vez que su padre muriera. Y Jacob tenía ese pendiente, y Jacob tenía ese miedo. Y dice: y ahora estoy entre 2 campamentos, Señor, y tengo miedo. Pero tú juraste que me ibas a acompañar. Tú juraste que ibas a estar conmigo. Y esto me llama mucho la atención, porque Jacob sabía de su situación, sabía lo que podía pasar. Entonces Jacob ora al Señor y le recuerda las promesas que Dios le había dado cuando había salido de su casa. En este caso, hermanos, regresando al momento en que se iba a encontrar con su hermano, él estaba en una situación fuerte. Él se apartó del campamento para poder encontrarse con el Señor. Y ahí pudo experimentar una presencia, pudo experimentar un encuentro con Dios. Un encuentro fuerte con Dios. Dice que luchó con el ángel ¿de quién? De Jehová. Se encontró con el ángel de Jehová y dice que luchó con él y le dijo: no me voy de aquí, no te suelto hasta que tú me bendigas. Jacob verdaderamente había regresado prosperado y bendecido, pero aún no tenía la victoria. Como algunos dicen, ¿no? Prosperado, bendecido y en victoria. Pero Jacob tenía miedo, todavía no tenía la victoria. ¿Y qué sucedió con Jacob? Cuando Jacob tuvo ese pendiente, buscó al Señor y se entregó a él y le dijo: necesito que tú transformes mi vida, mi corazón, porque aún tengo pendientes que pagar en la casa de mi hermano. Jacob traía un historial, era un tramposo, ¿verdad? Era un engañador, era un suplantador. Era un hombre que traía un historial también, que Dios estaba haciendo un proceso en él de transformación. Pero cuando se enfrenta ante el ángel del Señor, dice que el ángel del Señor, algunos eruditos dicen que se le apareció para que Jacob no huyera de su hermano, para que Jacob no le diera la vuelta y abandonara eso y no enfrentara su realidad. Y muchas veces nosotros así nos sucede. Por no enfrentar nuestra situación, por no enfrentar nuestros problemas, le damos la vuelta y salimos corriendo. Y en el caso de Jacob no fue así. El ángel del Señor le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué quieres que me bendigas? Le dijo Jacob. Entonces peleó con el ángel y lo abrazó tal, lo agarró de tal que él dice que el alba ya rayaba. Y el ángel del Señor le dijo: suéltame. Y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Entonces le dice el ángel: ¿cuál es tu nombre? Y Jacob sabía todo lo que él era. Jacob sabía todo lo que él traía aquí adentro. Y Jacob le decía: mi nombre es Jacob, mi nombre es engañador, mi nombre es suplantador, mi nombre, me dicen tramposo, me dicen el que hace trampa, me dicen el mentiroso, me dicen el defraudador, me dicen esto, me dicen que soy aquello. Y el ángel le dice: ya no te llamarás así. Ya no más te llamarán así. Ahora te llamarás ¿cómo? Israel, el que pelea y sale vencedor.
Y miren, hermanos, esta historia, cuando vemos la historia, dice que el ángel para poder hacer que Jacob se hiciera a un lado y lo soltara, ¿qué es lo que hizo? Le tocó el muslo. ¿Y qué pasó? Quedó cojo. Al día siguiente, Jacob, ¿qué es lo que hizo? Se levantó y tuvo que usar, ¿ahora qué? Su bordón, porque cojeaba del pie. Y ese bordón, hermanos, le iba a recordar a Jacob toda su vida que tenía que depender de la ayuda de Dios. Ese bordón le iba a enseñar a Jacob que toda su vida iba a tener que depender de la gracia, de la ayuda, del soporte de Dios, y que había peleado con alguien que no iba a poder vencer nunca, que era el único que le podía dar la victoria en esa situación. Aunque Jacob salió cojo, aunque Jacob quedó débil físicamente, pero de ahí, de ese encuentro con Dios, salió una persona renovada, salió un guerrero, salió un hombre que tenía un espíritu de Dios con una fortaleza interna. Aunque físicamente, aunque externamente se veía débil, por dentro era un guerrero de Dios. Mira, hermano, muchas veces nosotros nos sucede así. Aunque por fuera nosotros nos veamos enclenques, ¿verdad? Enfermos con ciertas situaciones, pero hermano, cuando te agarras de Dios, cuando realmente confías en la palabra, cuando realmente sabes quién está peleando por ti, aunque por fuera te veas débil, pero por dentro tu fe permanece firme delante de la gente, firme delante de toda situación. Yo quiero que aparte un tiempo, porque no sé a qué hora voy a acabar. Fíjense, hermano, cuando a alguien le pasa algo en la vida, ese suceso lo deja marcado. Cuando a alguien le sucede algo, queda una marca en nosotros. Y cuando la vemos, nos hace recordar lo que nos sucedió, ¿sí o no? Miren, yo tengo una cicatriz en el dedo y otro en la cabeza. Y yo me acuerdo quién me la hizo. Esta, la del dedo, casi me vuelo en el dedo con una piedra. Y cuando veo, me acuerdo del amigo. Dije, ay, Dios mío, ¿cómo no te viera de nuevo? Ay, no es cierto. Y la otra que tengo en la cabeza, me acuerdo del suceso, que me fui al río y me tiré un clavado y caí en una piedra. Y por obra de Dios quedé vivo. Ay, medio, pero vivo. Le digo, Señor, no cabe duda que tienes un propósito con mi vida. Le digo, mira, todavía salí todo ensangrentado. Y les dije, no pasa nada, no pasa nada. Y dice, ¿cómo no te va a pasar nada? Ya está toda la sangre que tienes en la cabeza. Y ciertas situaciones en nuestra vida nos hacen recordar, ¿verdad? Hacen volver a revivir esa experiencia, ese momento. Dice que Jacob salió de ahí. ¿Y cómo salió? Salió cojo. Jacob quedó débil físicamente, pero por dentro era un guerrero de Dios. Por eso es que una de las cosas que el bordón tenía, hermanos, era identidad. El bordón tenía identidad de la persona que lo poseía. Ahora, cada bordón poseía el nombre de su dueño. Cada bordón traía el nombre de su dueño grabado. Todos sabían de quién era. Ejemplo claro, ¿se acuerdan de Tamar? La historia de Tamar no era de quién, de Judá. Y dice que Judá, los hijos de Judá, uno de los hijos de Judá tomó a una cananea, que era Tamar. Pero el hijo de Judá no le dio descendencia, murió. La escritura dice que Dios lo mató. Y después, ¿qué pasó? Su descendencia, ella empezó a esperar a que los demás pudiesen darle descendencia. Pero Judá tenía otros hijos, pero eran muy pequeños todavía, ya no tenía más cómo darle. ¿Y qué sucedió? En la desesperación, Tamar, ¿qué pasó con ella? Dice que en una ocasión se vistió ¿de qué? De prostituta. En su desesperación de poder tener descendencia, en una de esas, Judá se fue, y cuando la vio no la reconoció porque estaba tapada, estaba
ahora sí que no la distinguió y se metió con ella. Y cuando se mete con ella, Judá le dice: mira, ¿sabes qué? Mujer, no traigo ahorita con qué pagarte, pero llegando te voy a mandar algunos cabritos de mi rebaño para poderte pagar. Y le dijo la mujer: ¿sabes qué? No, espérame. Antes que te vayas, yo necesito que tú me des una garantía. Desconfiada la mujer, ¿verdad? Pero bien amarrada lo tenía. ¿Y qué le dijo? Y bueno, pues ¿qué quieres que te dé? Bueno, necesito que me des tu sello, tu cordón y tu bordón. Le pidió 3 cosas. Bueno, está bien, le dice, te los voy a dejar. Y se los dejó. Al tiempo, cuando Tamar quedó embarazada, le llegó la noticia a Judá. Y le dijeron: hey, Judá, tu nuera ha fornicado porque ha quedado embarazada. ¿Cómo es posible que haya fornicado? Sáquenla, la vamos a apedrear. Porque esa era la costumbre, esa era la ley. Y cuando la sacan, viene Tamar. Cuando viene Tamar y la exponen ahí, todos preparados para apedrearla, y le dicen: espérenme. Antes que suelten una piedra. ¿De quién son estas cosas? Este báculo, este bordón, de él es el hijo. Y cuando lo ven, ay. Oye, Judá, aquí dice tu nombre. Como que ese chamaco es tuyo, ¿verdad? Como que te fuiste y no pagaste. Así que acá debes la crianza y debes toda la dote. ¿Y qué dijo Judá? ¿Qué dijo el Judá? Mayor es ella, mejor es ella que yo, más recta, más justa es ella que yo. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué lo descubrieron? Porque su bordón lo delató. Su bordón lo delató. Entonces, el bordón poseía la identidad de las personas, hermanos. Y hay algo más que se escribía sobre los bordones. Además de colocar el nombre, se escribían, escuche bien, se escribían algunas cosas que eran importantes. Es decir, no se escribía cualquier cosa, solamente se agregaban en ellas aquellas cosas que eran de victoria en la vida de ellos. No ponían cosas de derrota ni cosas que les habían ido mal. En el bordón no se escribía nada de eso. Solamente se escribían algunas cosas, algunas memorias que trajeron victoria en sus vidas. Por ejemplo, en la vida de Jacob, cuando cruzó el Jordán, su bordón no llevaba nada. Pero cuando tuvo la revelación de Betel, ¿usted cree que Jacob no habrá buscado el bordón y habrá dicho: wow, Dios se me reveló, Dios, tuve una revelación del Señor? ¿Cómo no escribir todo lo que vi de parte de Dios? En ese bordón se escribían cada una de las experiencias gloriosas, se registraban en el bordón. Y Jacob empezó a escribir en su bordón todas aquellas cosas, todas aquellas historias, buenas memorias, excelentes vivencias que tuvo con el Señor en su vida. Y ya conocemos la historia de él. Ya Dios ya lo había prosperado, ya Dios había sido fiel. Jacob había salido sin nada de la casa de sus padres, y lo único que llevaba en su mano era su bordón y posiblemente un frasco de aceite. Porque cuando tuvo la revelación, dice que vertió aceite en una piedra y dijo: esta es casa de Dios y morada del cielo. Y prometió regresar ahí. Y puso por nombre, ¿cómo le puso? Betel. Amén. ¿Sí está conmigo, hermano? Lo veo muy serio, está poniendo atención, ¿verdad? Ahora ponga atención a esto, escúcheme bien. Le voy a dar 3 puntos importantes para aplicarlos en su vida. 3 puntos importantes para aplicarlos en su vida. Primer punto: mis recuerdos deben de ser de victoria. Todos mis recuerdos tienen que ser de victoria. ¿Qué significa esto? Mire, hermano,
Hay gente que se apoya en el bordón de sus malos recuerdos. Hay gente que se apoya en el bordón de sus malos recuerdos. Tú y yo tenemos un bordón, hermano. Tal vez ya no sea un palo como el que vemos ahorita, ¿verdad? Pero el mejor bordón que traemos lo traemos acá. Y hay gente que se apoya en el bordón de sus malos recuerdos. Debemos aprender a desechar todo mal recuerdo. Escuche bien esto. Jesús no solo vino a salvarnos, sino también a darnos vida en abundancia. Amén. Esto incluye sanar las heridas del alma. No simplemente salvarnos, sino también nos va a sanar internamente. Grábese bien esto. Un pasado restaurado es pasado. Un pasado no restaurado es presente. Grábese bien eso. Hay gente que solo cuenta sus tragedias. Hay gente que solo cuenta su testimonio de fatalidades. Y ya no se vuelve testimonio, se vuelve triste rollo. Echan su triste rollo, ¿eh? No es que a mí me pasó esto. No es que a mí me maltrataron, es que a mí abusaron de mí, es que a mí me abandonaron, es que a mí me engañaron, es que a mí me pasó todo esto, es que mi vida ha sido de penumbras, es que mi vida ha sido de fatalidad, es que mi vida ha sido difícil, y lloran sobre sus recuerdos. Es más, algunos ni duermen, hermanos, pensando en todo esto. No tienen paz en su corazón porque están atados a un recuerdo. Y siguen llorando por lo mismo toda la vida, porque no lo pueden olvidar, porque no lo han sepultado, porque sigue vivo ese recuerdo todavía. Y lo que guardamos en nuestro interior, hermanos, afecta nuestras actitudes. Lo que guardamos en nuestro interior afecta nuestras reacciones, nuestras relaciones, nuestros comportamientos, nuestros hábitos. Nuestra relación con Dios se ve afectada por nuestro pasado, por lo que nosotros recordamos. No podemos ser libres de eso. Grábese bien esto. Una persona herida hiere a los demás. Una persona ofendida ofende a los demás. Una persona lastimada lastima a los demás. Una persona golpeada golpea a los demás. Una persona, hermano, una persona abandonada tiende a abandonar a los demás. ¿Por qué? Porque sus reacciones evidencian su situación emocional. ¿Por qué? Porque no han podido desprenderse de su pasado. Es por eso que nosotros, que mis recuerdos deben ser de victoria. El pasado se resuelve desde el presente. El pasado se resuelve desde el presente. Oiga bien esto. Todos estos hombres que tenían un bordón a la mano dejaban grabadas en él, hermanos, todas aquellas victorias, las mejores memorias, las mejores bendiciones que Dios les daba a ellos. ¿Qué nos da a entender este bordón, hermanos? Que debemos de engrandecer el nombre de Dios en todas aquellas bendiciones que hemos recibido de Él. ¿Cuántos pueden decir: Jehová ha sido bueno conmigo? Jehová ha sido misericordioso conmigo. Jehová me ha bendecido. Jehová me ha guardado. Jehová me ha prosperado. Jehová me ha sanado. ¿Cuántos pueden decir y exclamar y darle la gloria a Dios porque Él ha estado con usted? Denle un fuerte aplauso si le va a aplaudir. Mira, hermano, deje de hablar de sus mismos problemas ya. Lo pasado ya pasó. Amén. De sus mismas aflicciones, dele la vuelta a la página. Ya pasó. Y aprenda como Jacob decía: Jehová, tú dijiste que me iba a ir bien. Tú prometiste que me iba a ir bien. Mira, Jacob tenía claramente, hermano, las promesas que Dios le estaba haciendo. Él tenía claramente en su corazón de que Jehová le había hecho promesas a él.
Y le voy a decir una cosa, una realidad. Si hay algo que Satanás va a usar más en tu contra, ¿sabe qué es? Tu pasado. Si hay algo que Satanás va a utilizar para tenerte en la mediocridad espiritual, va a ser tu pasado. Si hay algo que el diablo le gusta, es que usted esté recordando su miseria toda la vida. Es a través de tu pasado. Y esta condición, hermanos, cambia el ambiente espiritual. Esta condición cambia el ambiente de nuestro hogar. Esta condición cambia el ambiente de nuestra relación con Dios. Hay mucha gente que llega a la iglesia y está con las manos caídas. No puede adorar a Dios porque está recordando su pasado. Está recordando que yo no soy apto, yo no soy aprobado. Es que yo fui un mal padre, es que yo fui una mala madre, es que yo fui un mal hijo, es que yo fui un mal esposo, es que yo he sido malo en mi vida, es que yo fui un alcohólico, es que yo fui un adúltero, es que yo engañé a mi esposa, yo engañé a mi esposo, es que yo hice esto, es que yo hice aquello. Sí, hermano, sí fuiste todo eso, pero ya pasó. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que hicieron pasaron. Ahora eres un hombre nuevo. Deja de vivir en el pasado. Ya pasó, hermanos. Mira, si los demás te juzgan, déjaselo al Señor. Tienes que creer que eres un hombre nuevo, una mujer nueva. Pablo habla a los corintios. En el capítulo 6, versículo del 9 al 11. Y nos dice, y dice lo que les dice a los corintios: ¿no sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el 11, ¿qué dice? Y esto erais algunos. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? ¿Y qué remata Pablo cuando dice erais algunos? Mas ya habéis sido lavados. ¿Cuántos han sido lavados en la sangre del Cordero de Dios? ¿Cuántos han sido perdonados? ¿Cuántos han sido restaurados? ¿Cuántos han sido redimidos? Yo creo que todos los que han clamado al Señor y han dicho: Señor, quiero una nueva vida. Y dice Pablo ahí, en este versículo, dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Fíjense nada más el proceso de santificación que Dios hace con nuestras vidas. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. No, esto está para otra predicación. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, todos estos hombres, todos estos patriarcas, hermanos, que tenían el bordón, que traían consigo un bordón como tal, como este probablemente, o mejor todavía, todos ellos, hermanos, recordaban las bendiciones y las promesas que Dios les había hecho. Cuando Moisés va delante del faraón, él sabe que traía la autoridad de Dios en su mano. Él sabe que Dios le había dado la autoridad para enfrentar al faraón y para poder sacar al pueblo de su esclavitud. Cuando José se levanta como gobernador de Egipto, él sabía que Dios le había dado un cetro de autoridad, un cetro de poder y de dominio para poder preservar la vida de todo su pueblo. Cuando David se enfrenta ante el gigante Goliat, dice que se probó la armadura de Saúl y dijo: esto no me sirve a mí. Y tomó su cayado y tomó su honda y se presentó delante de Goliat. Y Goliat le dijo: ¿vienes a mí que acaso soy un perro? Hasta se ofendió Goliat. Y Goliat le manda y le dice: pues te mataré y daré tu vida, tu carne a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Mas sin embargo no sabía
que David tenía su cayado, su bordón, y cuando lo estaba viendo, él podía ver que decía: Jehová es mi guerrero, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi victoria, Jehová es mi salvación. Y a ti, tú que vienes con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. David podía ver la promesa de Dios escrita en su bordón, porque él sabía cómo lo había librado del oso, del león, de las bestias del campo. Él sabía que Dios estaba de su lado, por eso no tenía miedo de poderse enfrentar a ese gigante. Para él no lo veía como un gigante, lo veía como un debilucho más delante de Dios, porque él sabía en quién había confiado. Él traía sus memorias en su bordón y él podía confiar en lo que Dios había hecho en su vida. Ay, hermano, agárrese porque voy a ministrar el día de hoy. La pregunta es: ¿en qué se apoya usted? ¿En qué se apoya usted? ¿En puros recuerdos de fracaso? Ay, es que mi hijo me abandonó, es que mi esposo se fue con otra mujer. En puros recuerdos de fracaso, en puros recuerdos tristes, en puros recuerdos de dolor. ¿En qué se apoya usted? Hermano, deje de estar pensando en todo eso. Eso le va a traer a usted una depresión. Pero es que mucha gente camina con una depresión interna, hermanos, que nada más de verlo dices: ay, otra vez viene esta hermana. Le vamos a cambiar el nombre a Dolores, a Socorro, y después la vamos a bautizar como Milagro, porque tú necesitas un milagro. Hay cosas, hermanos, que pasaron muchos años atrás y todavía estás atado a ellas. Miren, muchas veces recordamos más nuestras tristezas que las grandezas que Dios ha hecho con nosotros. La memoria, escuche bien esto, sirve bastante bien para tener la impresión general de las cosas. ¿A cuántas mujeres que están aquí se les podrá olvidar el día que dieron a luz a su hijo? Yo creo que nunca se te va a olvidar cuando pariste, porque esa es la palabra correcta, parir. ¿A poco no te dolió? Y cada vez que ves al chamaco, ve a tu hijo de al lado. ¿A poco no te dolió? Casi el que, si me doliste y no me obedeces. No se le olvida a uno, ¿verdad? ¿Acaso se te puede olvidar tu boda? El día que te casaste. Hay recuerdos que se quedan bien grabados, impregnados en nuestra memoria. Muchos de nosotros, fíjense bien, escuchen bien, muchos de nosotros tenemos memoria de elefante. ¿Has escuchado esa expresión? Es que tú tienes memoria de elefante. Y dentro del reino animal, dentro de los animales que poseen una capacidad de memoria sorprendente, entre ellos está el elefante. ¿Me regalan 15, 20 minutos más? Tú tócale, brother. No sé a qué hora no vayamos a ir, pero tú tócale. Si te me entumes, te me sientas. Muchos tienen memoria de elefante. ¿Qué significa? Miren, el elefante es un paquidermo que posee características muy especiales. A mí me sorprenden estos animales. ¿Por qué? Porque dicen que estos animales se consuelan entre sí. Entre ellos mismos se consuelan. Se estresan cuando ven a una de su manada que está en problemas, que está en una dificultad, y se estresan y corren hacia él para poderlo ayudar. También festejan los nacimientos de sus crías. Los festejan. También, hermanos, tienen señales de duelo. Cuando uno de sus crías o de su círculo familiar muere, ellos se sienten, se entristecen. También, hermanos, son animales muy sensibles y logran lazos de amor con los humanos, pero también
recuerdan el dolor. Estos animales, hermanos, cuando aman a alguien, realmente lo aman. Pero escuche bien esto: pero nunca, nunca podrán olvidar a alguien que abusó de ellos. Esa es la característica que tienen. Por eso es que muchos de acá tienen memoria de elefante, porque a veces no podemos olvidar a aquel que me hizo el daño, aquel que me ofendió, aquel que me lastimó. Me gusta la expresión de Gabriel García Márquez, que dice: la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Wow, yo dije, no, sí es cierto. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contar. ¿Cómo cuentas tu vida? ¿Cómo cuentas tu vida? Mira, la palabra recordar, escuche bien esto lo que le voy a decir. La palabra recordar tiene una etimología, una raíz etimológica que proviene del latín, que se pronuncia recordis, donde cordis significa corazón. Pero también esta palabra recordar proviene del hebreo sacar, y sacar significa marca o sello. De tal manera que la palabra recordar se emplea, de ahí se deriva la palabra acordar, que significa amarrar. Y el ejemplo claro es cuando una persona hace un negocio con alguien y dice: ya quedó amarrado el trato, ¿sí o no? Ya quedó amarrado, ya amarramos trato, ¿sí o no? Entonces, acordar viene de esa expresión, es decir, es una emoción que está ligada a algo. Vladimir, ayúdame con esto, por favor. Es una expresión que está ligada a algo, que está siempre ligada a nosotros. Es una expresión que nos mantiene amarrados a un recuerdo. Ponme el acuerdo. Métele velocidad, hermano. Oh, tráeme pues aquel bote, o te lo voy a amarrar a ti. Amárrale. No, pues así se va a salir. Ténganme paciencia. Expresión de nuestro presidente: ténganle paciencia. Acordar, recordar. Recordar es un símbolo de un amarre. Estoy amarrado a un recuerdo y no puedo deshacerme de él. Quiero avanzar en mi vida, pero al momento de avanzar estoy arrastrando algo que no me da la libertad. Al momento de querer avanzar, no puedo como yo quisiera, porque no he podido perdonar efectivamente a aquel que me ofendió. Porque cuando quiero danzar, quiero brincar de júbilo, quiero correr, quiero expresarme, me acuerdo que tengo un pendiente con alguien. Me acuerdo que traigo una deuda con alguien. Me acuerdo que estoy amarrado a una marca. Eso me tiene una marca en mi corazón. Y la única forma, hermanos, la única forma de deshacernos de esto es cortar con ese recuerdo. Es tomar las tijeras, es decirle al Espíritu Santo: dame el poder y la capacidad de poder perdonar y de poder cortar con aquello que me está ligando a una miseria de mi pasado. Yo no sé qué hayas hecho, yo no sé cuál haya sido tu vida, pero déjame decirte algo: no hay nada que el Señor no pueda restaurar en ti. No hay nada que el Señor no pueda perdonar en ti. No hay nada que el Señor no pueda hacer nuevo en tu vida. Toma las tijeras del poder de Dios y corta. Corta tu pasado, sácalo de ti. Yo quiero que se vaya con este mensaje en su corazón. Y si es necesario utilizarme de tapete, lo voy a usar.
Muchos de nosotros seguimos amarrados a nuestros recuerdos y los seguimos reviviendo una y otra vez, y no podemos ser libres porque estamos atados a algo que nos sucedió. Y lo que debemos hacer es cortar esa cuerda. Nuestra memoria, hermanos, tiene la capacidad de almacenar mucha información, pero no podemos estar recordando toda esa información cada momento. Solo cuando la asociamos con algo que nos está pasando y cuando vivimos en esos recuerdos, no nos permitimos aprender mejores cosas para nuestras vidas. Es decir, nos estancamos. Por eso decía la expresión de Gabriel García Márquez: la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Por eso decía el salmista: Señor, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré de todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, porque recuerdo todas las bondades que tú has hecho conmigo. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos? Grábese bien esto: sus recuerdos tienen que glorificar a Dios. Ese es el segundo. Creo que vamos para... Me soltaron aquí, pues a veces se me da el evangelio eterno. Mis recuerdos deben de glorificar a Dios. Vayamos al Génesis capítulo 28, versículo 13 al 15. Fíjense bien. Fíjense en lo que sucede con Jacob. Génesis 28 del 13 al 15. Dice, versículo 13: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo... ¿Cómo le habla Dios a Jacob? ¿Qué le dice? Yo soy Jehová, el Dios de tus padres. ¿Qué le dice el Señor? Yo soy Jehová, el Dios de tus... el Dios que estuvo con tus padres, yo soy. ¿Y qué le sigue diciendo? ¿Qué le dice? ¿O qué promesa le hace? Fíjense bien. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré, y a tu descendencia. Esa es la promesa que le hace Dios a Jacob. Ahora en el versículo 15, fíjense bien. En el versículo 15 le dice algo muy importante, hermanos. ¿Qué le dice? He aquí. ¿Qué le dice? He aquí. ¿Qué le dice? Yo estoy contigo, hermano. Mire, yo no sé qué hubiera hecho usted, pero yo, si en el momento el Señor me dice: he aquí, yo estoy contigo, Jehová está contigo, hermano, en el momento busco mi bordón, busco mi callado y lo agarro y lo tomo y empiezo a escribir lo que Dios me ha dicho. He aquí, Jehová está conmigo. Aunque todos te dejaren, Jehová está contigo. Aunque nadie te acepte, Jehová está contigo. Aunque todos te desprecien, Jehová está contigo. Aunque estés enfermo, Jehová está contigo. Promesa de Dios. Aleluya. Hermanos, si tenemos a Jehová, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Todos tenemos pruebas. Voy a terminar ya. Y todos pasaremos por aflicciones en la vida, hermanos. Pero lo que usted debe recordar siempre es que Dios está de su lado. A Jacob le vinieron muchas pruebas, pero ¿sabe lo que él hacía? En medio de sus situaciones, él tomaba el bordón. Él tomaba su bordón y leía nuevamente la promesa que Dios le había dado: que tú estarás conmigo. ¿Qué nos dijo Jesús? Que Él estaría con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Tercer punto y último. El bordón de mi vida es Jesús. El profeta Isaías declara en el capítulo 11, versículo del 1 al 2. Aleluya. Dice aquí: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era esa vara? ¿Quién era esa vara? Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hermanos, Cristo es nuestro bordón. Cristo es nuestro bordón, porque en Él están escritas todas nuestras victorias. En Él están escritas todas nuestras victorias. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 rápidamente. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Terminamos. Dice ahí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es nuestro bordón, hermanos, porque en Él están escritas todas nuestras victorias. Aleluya. Cristo es nuestro bordón, porque de Él escribieron todos los profetas, declarándolo como nuestro Salvador, y teniendo más excelente nombre que cualquiera de ellos. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4. Ponme el texto, por favor. Dice ahí, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice: y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. El cual, siendo el resplandor de su gloria, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que todos ellos. Aleluya. Oiga, hermano, esto es una joya. Yo quiero que se vaya bien comido de aquí. A pesar de todas tus aflicciones y de todos tus problemas, voltea a ver a Cristo, porque en Él están escritas todas nuestras victorias. Por eso dice Colosenses, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Tenemos al victorioso de nuestro lado. Pónganse en pie. Que tus recuerdos siempre sean de victoria. Que tus recuerdos siempre glorifiquen a Dios. Que tu bordón de tu memoria esté lleno de victorias. Desecha todo mal recuerdo ya de hoy en adelante. Desecha todo mal recuerdo. Mira, a mí me impacta la vida de Jacob en Hebreos 11:21, cuando dice:
Por la fe Jacob al morir, mire, ese viejito tenía 147 años cuando murió. Dice que al morir, por la fe Jacob al morir, ya estaba a punto de morir. Ya estaba a punto de morir y aún así tenía bendición para repartir todavía. Aún así tenía la bendición en la mano para repartir más a su descendencia. Mientras Abraham e Isaac repartieron bendición a un solo hijo, este hombre repartió bendición a 12 y a dos más todavía 14 personas. Y aún a punto de morir dice que él bendijo a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. ¿Y cómo lo hizo? Dice que lo hizo como apoyado en el bordón. Adoró apoyado en el bordón de su memoria, cuando él estaba viendo toda la vida, todas las victorias, todas las promesas, todas las bendiciones que estaban escritas. ¿Cómo no adorarte, Señor, si todo lo que has hecho lo has hecho para gloria de tu nombre y has usado mi vida para poder hacer esto? Y adoró, dice, apoyado sobre el bordón de su memoria. Yo no sé tú, hermano, pero si tú tienes algo que darle gracias a Dios, yo te voy a pedir que levantes tus manos en esta hora y que te rindas a Él. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Yo quiero que con todo tu corazón, dile: Señor, aquí estoy. Señor, te adoraré apoyado en el bordón de mi memoria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Digno eres tú. Vamos con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Solo hay uno que merece gloria. Digno eres tú. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Digno eres tú. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Digno eres tú. El Cordero es digno de recibir la gloria. El Cordero es digno de ser adorado en este lugar. El Cordero es digno de recibir la gloria. El Cordero es digno de ser adorado en este lugar. El Cordero es digno de recibir la gloria. El Cordero es digno de ser adorado en este lugar. Sí, Señor, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de ser adorado en este lugar. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Digno eres tú. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Digno eres tú. Así como estás, quiero que levantes tus manos y que traigas a tu recuerdo todas aquellas cosas que Dios te prometió y que se han ido cumpliendo en tu vida. Trae a tu memoria sus obras en tu vida. Quizá Dios te libró de la enfermedad. Quizás Él te libró del peligro. Quizás te libró de la muerte. Quizás Dios te devolvió la razón de vivir.
Recuerda cuando recibiste la salvación al conocerle. Recuerda cuando el amor de Él fue derramado en tu corazón. Quizá te devolvió a un mejor marido. Quizá reconcilió a tu familia. Quizá restauró tu matrimonio. Y ahora mírate con los ojos de la fe en ese espejo, que ya no eres esa misma persona. Ahora eres otro. Y dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Y adora a Dios apoyado sobre el bordón de tus recuerdos, sobre el bordón de nuestra fe en Cristo. Dale gracias y adórale y dile: solo hay uno que merece gloria. Digno eres tú, solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Oh, digno eres tú, solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Oh, digno eres tú. Hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Digno eres tú. Solo hay uno que merece gloria. Padre, el día de hoy no tenemos a nadie más a quien rendirnos, solamente a ti, porque nuestras vidas te pertenecen, porque todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Damos gloria a aquel que vive, a aquel que reina. A Él sea la gloria y la honra. Oh, gracias, Señor, gracias. Antes de salir de este lugar, yo quisiera saber si hay alguna persona que viene aquí por primera o segunda ocasión, que ha escuchado el mensaje del Señor, que queremos orar por usted. ¿Hay alguien que me pueda levantar su mano? Por acá tenemos a dos amigos invitados. Por favor, líderes, quisiera que alguien se acerque por acá. ¿Hay alguien más de este lado?